Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué onda, Hola, profe? prof. Buenas tardes. Qué Buenas bonito fondo. tardes. Sí, es mi sala. No, no es cierto. Mi sala aquí de mi casa de cataratas de ¿qué? El paraíso. Ah, sí, es cierto. Hoy ando por aquí. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué, qué, qué dicen? ¿Cómo les ha ido estos días? Bien, prof. Llenos de tarea. Sí, ¿verdad? Pura tarea. Así andamos haciendo yo también. Pura tarea. ¿Esta para cuándo se entrega? Ah, es lo que les quería comentar. Les había dicho que a lo mejor para esta semana, pero se las voy a dejar para la próxima, posiblemente el jueves de la próxima semana, que sería 19, me parece, porque hoy es 10, 7, 17, 10 y 19. Les voy a dar hasta esa fecha porque igual me echarán la mano porque tengo por ahí algunos exámenes, tareas que calificar también y hacer también yo mis tareas. Entonces, sí, se los voy a dejar hasta entonces, pero no sé si se vaya a traslapar un poco con la tarea examen que me dicen que Cristóbal les había dicho que le iba a dar esta semana y se supone que también les va a dar 15 días. Entonces, pues posiblemente se les traslape, pero al final de cuentas, supongo yo que los ejercicios que les vaya a dejar van a ser muy similares a los que estamos haciendo en la tarea. Y pues es casi casi como si estuvieran haciendo una tarea para un mes. Una parte que sería mi tarea y la otra la tarea examen de Cristóbal. Entonces, pues, creo que Profe, así terminaríamos estos capítulos. ¿Sí? disculpa, es que me acabo de conectar, no alcancé a escuchar la fecha de entrega. El jueves de la próxima semana. Me parece que es 19. Ok, muchas gracias. Nada, nada. Ok. Este, carnita asada. Sí, ya cuando pase esto, ahí si quieren, la armamos. Y se alegran por la tarea, por la fecha. Bueno, antes de empezar, ¿alguna duda? ¿Alguna duda que tengan? La tarea sí puede estar a manita, ¿verdad? Sí, sí, así como la hagan, si la hacen en hojas, ya que la tengan, nada más de preferencia, si pueden escanearla, me la mandan escaneada en PDF. Si se les complica, pues ya en foto, me mandan fotos, pero de preferencia, si es un PDF, estaría mejor para que desde ahí mismo pueda calificar y les regrese su examen, bueno, su tarea calificada. Nada más que eso sí, les pido que escriban bonito, que le entienda, porque luego yo no le entiendo y pues luego no se las califico. Hasta que les pregunto qué dice, que me traduzcan y entonces pues ya lo califico, pero de preferencia que se entienda. ¿Por dónde se entregaría? Pues me parece que puedo generar la tarea en Classroom. Si no, lo hago al rato y ya para que se les asigne la tarea y ahí mismo la entreguen. A ver, vamos a quitar esto y vamos a terminar con la parte de funciones para empezar con cardinalidad. Oiga, profe, una pregunta. Sí,
Ves que ya casi al final de la tarea viene una demostración de diferencias simétricas. Sí. Ves que ese día lo estábamos haciendo y usted mencionó que usáramos mejor complemento, pero que mejor no, y ese tipo de cosas. Ajá. Yo iba a mencionar que si podía usar un poco de lógica y tablas de verdad para acortar muchos pasos la demostración. Sí se pueden ocupar tablas de verdad para demostrar eso también, porque al final son operaciones de conjuntos. La diferencia simétrica al final se está definiendo como una unión de dos diferencias. Y tanto la unión como las diferencias las podemos demostrar con tablas de verdad. Entonces, si lo que vas a hacer es demostrar por tablas de verdad, sí es válido. Sí, nada más una parte, no todas. Es para ahorrarme muchos pasos. No, ya. Sí es algo que vas a necesitar para demostrar el problema. Pues sí, no hay ningún problema. Ocupa las tablas de verdad. Que va. Muchas gracias. Esa tarea ya nadie tiene dudas. Bueno, primero díganme, ¿ya no tienen dudas? Al parecer no tienen dudas. Ok, entonces ya tienen su tarea. Entonces déjenme quitar esto aquí. Y bueno, vamos a seguir en la última parte. El conjunto superior. Borramos esto y esta fue la última proposición que les escribí, que si f es invertible, sí solo sí es biyectiva. Y ahí les puse que checar porque me habían comentado que ya lo habían visto con Cristóbal. Entonces, lo que quería hacer era terminar con unos resultados, pero pues correr el riesgo de que Cristóbal ya los haya visto también. Entonces, pues ustedes me dirán. Las funciones con la composición van a tener una propiedad similar a la que tienen los números reales con la multiplicación, números reales diferentes de cero. Por ejemplo, cuando vieron ecuaciones, no sé, en la secundaria o en la preparatoria, no sé, tenían 2x es igual a 2y, ¿no? Algo así. Y aquí el 2 y la x y el 2 y la y se están multiplicando. Y como el 2 es diferente de 0, podían cancelar el 2 en ambos lados de la igualdad, concluyendo que la x es igual a y. Era necesario que el número que cancelara fuera diferente de 0 para poder hablar de su inverso multiplicativo, ¿no? Que es el 1 medio. Entonces, las funciones también tienen una propiedad similar con la composición. Entonces, vamos a dar una definición
Creo que ni siquiera, aquí en mis apuntes ni siquiera tengo la definición. Bueno, no importa, vamos a escribirla. Diremos, bueno, primero sea f, nuevamente una función de a a b. Diremos que f es cancelable por la, ¿cuál voy a definir ahorita? Por la izquierda. A ver, déjenme hacer un paréntesis aquí, un paréntesis chiquito. Justo en este recuadrito. A ver. Ouch. Solo en este recuadro. Una observación. Ahorita que estoy hablando de cancelable por la izquierda, ya algunas clases atrás les había definido inverso izquierdo e inverso derecho de una función. Les comentaba a alguno de sus compañeros que la notación que yo les di es la que vi en el Cárdenas. Sin embargo, en muchos otros libros la notación la tiene al revés, que es lo más usual. Yo lo hice con la notación del Cárdenas porque se supone que es el libro que llevamos de cabecera. Sin embargo, viendo los videos de Cristóbal, me doy cuenta de que inverso, izquierdo y derecho se los define como generalmente se hace, no como en el Cárdenas. Entonces, más que una observación, sería una aclaración para que tanto Cristóbal y yo tengamos la misma notación, ¿sí? Y que no se vayan a confundir. Yo les dije, f, una función, ¿sí? Y f va de a a b. Y les dije g es inverso, bueno, cual sea, izquierdo. Uy. Y luego se los haya puesto así entre paréntesis. Derecho para de una vez cubrir las dos definiciones. G es una función que va de B a A. G es inverso izquierdo. Sí. Y el Cárdenas, les dije, lo tiene de esta forma. Si pensamos en la composición, el Cárdenas nos dice, G es inverso izquierdo, es porque lo vamos a encontrar a la izquierda en esta forma de representar gráficamente a la composición. Entonces aquí sería así G o F. Y aquí estamos diciendo que G va de B a A y F va de A a B. Bueno, sin evaluar, digámoslo así. Si es la identidad en B. Y aquí también, si es inverso de derecho, sería F compuesta con G igual a la identidad en A. Así es como yo se los di. Es como viene en el Cárdenas. Sin embargo, como generalmente se ve en otros libros, o como lo vieron con Cristóbal, por ejemplo, aquí en esta expresión, G es inverso derecho, no izquierdo. Y eso simplemente es por
Ay, déjenme borrar esto. Por cómo se ve, así gráficamente. Cuando componemos G compuesta con F, pues la G está del lado derecho y la F está del lado izquierdo de la composición, o de la bolita, como lo quieran ver. ¿Sí? Entonces, como la G queda del lado derecho, es el inverso derecho. Y aquí en esta parte que tengo de azul, la G queda del lado izquierdo. Por lo tanto, se le llama inverso izquierdo. Eso es lo más usual. Es lo mismo que vamos a hacer aquí cuando F es cancelable. Si aparece por la izquierda, pues es inverso izquierdo. Si aparece por la derecha, pues es inverso derecho. Entonces, esa sería la aclaración. Es casi como si en la definición que les di, donde dice izquierdo, lo cambian por derecho. Y ya, es lo único. Pero sí quiero hacer la aclaración porque eso muchas veces llega a ser confuso, y más si yo les digo una cosa y Cristóbal les dice otra. Ya no van a saber quién dice la verdad. Pero como son definiciones, todo depende de eso, de cómo las estemos dando. Profe, entonces, bueno, G compuesta con F, bueno, más bien, si G compuesta con F es igual a la identidad de B, entonces F tiene inverso derecho. Así es. Ok, y si F compuesta con G es igual a la identidad de A, entonces F tiene F tiene inverso inverso izquierdo. izquierdo. Ajá. Ok, vale, gracias. No por nada. Sí, pero sí tenía que hacer esa aclaración, porque es necesario que tengamos la misma notación, tanto Cristóbal como yo. Bueno, si no hay alguna duda, sigo, ¿sí? Sea una función de A, B, diremos que F es cancelable por la izquierda. Si existen funciones H y K, donde H y K, por ejemplo, van a ir de un conjunto C al conjunto A. Existen funciones H y K tales que si H compuesta con F es igual a H, digo a K, compuesta con F, entonces H es igual a K. Entonces, eso quiere decir que F es cancelable por la izquierda. Que si nosotros componemos dos funciones H y K con F, entonces de cierta forma es como si pudiera hacer esta cancelación, ¿no? F la estoy cancelando por la izquierda. F es cancelable por la izquierda. Voy a quitar esas líneas de momento. Y pues sería análogo, ¿no? La otra definición, cancelable por la derecha. Diremos que F es cancelable por la derecha. Sí, bueno, lo mismo, nada más que ahora sería si existen, vamos a llamarle H1 y K1. Y estas ahora, como va a ser cancelable por la derecha, estos van a tener que ir de un conjunto B a un conjunto D, ¿no? Tales que si componemos ahora F compuesta con H1 y eso es igual a F compuesta con K1, entonces
H1 es igual a K1. Entonces esas son las definiciones de cancelable por la izquierda y cancelable por la derecha. ¿Sí quedan más o menos claras las definiciones? Profe, solo una aclaración. Entonces nosotros vamos a tomar lo de derecha e izquierda en composición de inversas a partir de las gráficas, de las como... No, bueno, a partir de cómo lo ves en el círculo, en la representación del circulito. Es decir, Ok. si tenemos F compuesta con G, lo que vamos a hacer es considerar que pues esta está a la izquierda y esta está a la derecha. Entonces aquí diríamos que F es inverso izquierdo de G. Bueno, si esto me da la identidad. Digamos que F es inverso izquierdo de G, o al revés, que G es inverso derecho de F. ¿Sí? Sí, ¿de acuerdo? Ok, ya. ¿Me puedes subirle un poquito para Sí. tomarle captura? Por favor. A Ahí. las Sí, definiciones. Es importante que entiendan las definiciones, ¿sí? Que las recuerden, ya se los dije varias clases y espero que lo vayan haciendo. Sé que son muchas y no es esta la única materia, pero tienen que hacer el intento. Entonces, ya que tenemos las definiciones, vamos a ver algunos resultados. Profe, perdone, pero es que no entendí muy bien la definición. O sea, sí entiendo que se cancela, bueno, como que se cancela F, pero no entiendo por qué. Lo que te está diciendo la definición es que cuando tengas expresiones de ese estilo, cuando tengas cosas de este estilo, vas a poder cancelar a la F. Es como que es lo único que nos está diciendo. ¿Por qué? No sé exactamente por qué. Simplemente es una definición. Ah, vale. Uh-huh. Y quizá haya algunas funciones que sí vas a poder cancelar por la izquierda y a lo mejor va a haber algunas que no. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Ahí lo único que me dice es que si tú partes de esta expresión y te das cuenta de que si tú, al quitar F de esa composición, te quedan las mismas expresiones, pues es porque F es cancelable. F la puedes como eliminar como en los reales que les dije hace rato. De inicio es lo único que nos está diciendo. Si pasa algo así, a F la llamas cancelable. ¿Por qué? No sé. ¿Qué funciones son cancelables? No sé. ¿Qué funciones no son cancelables? No sé. ¿Sí? Aún no sé nada. Lo único que sé es que si pasa algo así, le voy a llamar cancelable. ¿Sí? De acuerdo, Sí. gracias. Lo que viene ahora sí es, ok, ya me dijiste que toda función que satisface eso le voy a llamar cancelable. Entonces, ¿cuáles iban a ser cancelables por la izquierda? ¿Cuáles van a ser cancelables por la derecha? ¿O cuándo va a ser cancelable por ambos lados? Entonces, para eso va nuestra proposición. Que tenemos, si f y g son dos funciones que van de a a b, y h es una función que va de b a c, y h es inyectiva, dos funciones que van de a a b, y h que va de b a c inyectiva, tal que g compuesta con h es igual a f compuesta con h, entonces f es igual a g.
¿Qué es lo que estoy diciendo en esta proposición? ¿Qué es lo que estoy diciendo en la proposición, en el fondo? Es decir, que las funciones inyectivas son cancelables por la izquierda. Eso es lo que me está diciendo esta proposición. Que si h es una función inyectiva y la compongo con otras dos funciones f y g, pues yo puedo hacer esto. Y me queda que f es igual a g. O sea, puedo cancelar por la izquierda la h, siempre que sea inyectiva. Eso es lo que me dice mi proposición. Entonces aquí ya estamos caracterizando a una parte de las funciones cancelables por la izquierda. Si es inyectiva, entonces siempre vas a poder cancelar por la izquierda. Entonces aquí lo que vamos a hacer es demostrar. Vamos a demostrar que en realidad eso sucede. Que si tengo esta condición, entonces f es igual a g. Es decir, h es cancelable por la izquierda. Entonces, ¿cómo le haríamos? Voy a hacerlo como les he dicho algunas veces, tratando de ser ordenado, aunque luego no. Se me olvida o lo paso por alto. ¿Cuáles son mis hipótesis? Voy a hacer una demostración. Tengo que saber cuáles son mis hipótesis. ¿Cuál es una de ellas? H es inyectiva. H es inyectiva. Así es. Ok, ya sé que H es inyectiva. ¿Pero qué significa que H es inyectiva? Que siempre que es H, no F. Siempre que H de X1 es igual a H de X2, ¿qué tengo que concluir? Si dos imágenes de H son iguales, X1 es igual a X2. es porque las preimágenes son iguales, ¿sí? Si una función es inyectiva, eso siempre va a pasar. Entonces, siempre recordar esa parte, primer hipótesis. ¿Cuál es otra de las hipótesis que voy a considerar? Vamos a suponer que G compuesta con H es igual a F compuesta con H. Que es esta parte de aquí. Porque si se dan cuenta... En un segundo, sí. Se alenta mi programa. No reacciona. A ver, en un rato va a reaccionar seguramente. ¿Cómo? Esto que tengo aquí arriba. Si se dan cuenta es una implicación. ¿Sí? Una implicación de la forma P entonces Q. Entonces P es lo que vamos a suponer válido, que en este caso es que las composiciones son iguales. P entonces Q, entonces tenemos que demostrar lo que sería Q. Se lo voy a poner así, sería como que P, entonces Q. P es lo que suponemos válido, que es esto. Y lo que vamos a demostrar es Q, que F es igual a G.
Entonces ya tengo mis hipótesis y ya sé lo que quiero demostrar. Entonces, ¿cómo harían la demostración? ¿Cómo se Por contradicción. podría ser por contradicción? ¿Cómo lo harías por contradicción? Se niega que F es diferente de G. No, F es diferente de G. A ver, vamos a ver. Por contradicción. O reducción al absurdo. Queremos demostrar que F es igual a G. Pues vamos a supongamos que eso no es así. O sea que F y G son diferentes. Ok, ¿y eso a qué me va a llevar entonces? Tengo que contradecir algunas de mis hipótesis. ¿Cómo lo hacen? A ver quién me dice. Las hipótesis están aquí arriba, ¿eh? Esta y esta es lo que tienen que utilizar. Ya les había dicho alguna vez, si no lo ocupan en su demostración es porque seguramente su demostración está mal. Siempre que hagan una demostración deben de ocupar sus hipótesis. ¿Podría ser que G compuesta de H es diferente a F compuesta de H? G compuesta con H. A ver, Ujú. G compuesta con H, ¿Diferente? diferente. Mi pregunta es, ¿tenemos que ocupar la hipótesis tal y como está o esas las tenemos que negar? Cuando lo hacemos por contradicción, Ujú. tenemos que llegar como a la negación ya sea de esta o de esta, ¿no? Ajá. Y entonces en ese caso sería como que considerar algo que es verdadero y falso al mismo tiempo. Y eso no puede ser. Entonces sí tendríamos que llegar a la negación de alguna de estas dos hipótesis. O sea, a partir de definir esto, de suponer esto como válido, tendríamos que llegar a que las composiciones son diferentes o que H no es inyectiva. Pregunta, ¿eso no es contrapositiva? Está muy relacionado, pero no es precisamente contrapositiva. Contrapositiva es suponer esto que estamos aquí poniendo, que F y G son diferentes, y llegar a la negación de esta de aquí. Uh-huh. Pero es porque queremos llegar a eso. O sea, eso es lo que buscamos. Y en una contradicción o reducción al absurdo, estamos tomando esto como válido, suponemos esto como válido, y después de ciertos pasos, vamos a llegar, por ejemplo, que a G compuesta con H es diferente de F compuesta con H. O sea, el absurdo va a ser que G compuesta con H es diferente de F compuesta con H y también G compuesta con H es igual a F compuesta con H, ¿no? Así es. Uh-huh. Ok. Entonces, estoy tomando esto como válido y estoy llegando a esto como válido porque lo hice a partir de mi razonamiento lógico. Entonces, tengo las dos proposiciones, falsa y verdadera al mismo tiempo. Pues eso es una contradicción. Uh-huh. Y en la contrapuesta, no suponemos esto como válido, sino más bien supones esto como válido y hay que demostrar la negación de esto. Uh-huh. Pues si F es distinta de G, por hipótesis, ambas funciones tienen el mismo dominio y contradominio. Entonces, lo único
por lo único que podrían ser diferentes es que no sean la misma regla de correspondencia. Entonces, f de x es distinta de g de x. Pero es por contradicción. Lo mismo que estamos haciendo. Ajá, ajá, porque, bueno, o sea, supusimos que f es distinta de g Ajá. y como ambas van de a a b, entonces su dominio y contradominio es el mismo. Ajá. Entonces, la única forma en que, o sea, son diferentes es que su regla de correspondencia sea diferente. Así es. Entonces, f de x es distinta de g de x. Ajá, sí, pero eso es lo que estamos suponiendo, ¿no? Que f es diferente de g. Entonces, sí es lo que me dijiste, ¿no? Por ejemplo, f de x es diferente de g de x para alguna x que está en A. Sí están definidas f y x de A a B, ¿no? Sí. Entonces existe una x en A tal que la regla de correspondencia es diferente en esa x. Me basta con que sea para alguna. Ya para esas son diferentes. Pero eso no es lo que queremos llegar, porque esto no contradice ninguna de nuestras hipótesis. ¿Qué harían? Es que quiero ver cómo están razonando sus demostraciones, porque Pues igual y por contradicción no. O tiene que ser a la fuerza contradicción. no, puede ser contradicción o puede ser de forma directa. Pues con contradecir una de las dos hipótesis es suficiente, ¿no? Sí, Entonces, al aplicar una inyectiva de F, o sea, al hacer la composición inyectiva a esta, F, ajá, no nos va a llevar a la misma inyectiva que G, porque F y G son diferentes. aquí me faltó poner el diferente, ¿verdad? Aquí es F compuesta, aquí sería G compuesta con H, X. Aquí tendría que, esto es diferente, ¿por qué? Porque estos son la misma función inyectiva, pero son diferentes las funciones a las que les aplicas. Así es, pues H es inyectiva. Acuérdense que una función inyectiva manda elementos diferentes en elementos diferentes. Es que en un segundo, no quiere borrar esto. Acuérdense esto, ¿quién es? Por definición, este es H de f de x y este por definición es H de g de x. Entonces lo que tengo es que H de f de x es, más bien tengo que comparar estos, ¿no? H de f de x con H de g de x. Déjenme borrar esto por un segundo. Lo que queremos saber es cómo son estas dos composiciones. ¿Cómo es esta composición con respecto de esta? Ah, pero yo sé que estos elementos son diferentes. Entonces, como H es inyectiva, yo sé que si a H se le aplico a dos elementos diferentes, pues esos elementos van a ser diferentes, ¿sí? Porque H es inyectiva. Pero eso es una contradicción, ¿no? Tengo que la composición de F con H es diferente a la composición de G con H, pero había supuesto que son iguales. Entonces no puede ser que sean iguales y diferentes al mismo tiempo. Eso es una contradicción. ¿De dónde vino la contradicción? Pues de esto, de suponer que F es diferente de G. Entonces, esto que supuse no está bien, entonces su negación es la que está bien. Por lo tanto, F es igual a G. Y terminamos, porque eso es lo que queríamos demostrar desde un principio.
Entonces, tengan mucho cuidado al hacer las demostraciones por contradicción. Aquí, como se dieron cuenta, pues era utilizar la inyectividad de H, que sé que es válida, para contradecir la otra hipótesis, que es la igualdad de las composiciones. Espero que más o menos vayan, les vaya quedando claro las demostraciones por contradicción. Y si no, pues una de las formas es seguir intentando demostrar por contradicción. Ahora sí que con la experiencia se van a ir dando cuenta de dónde está el secreto. Les digo, tal vez algunos o la mayoría, o la verdad no sé cuántos ya lo hayan entendido. Revisen la demostración. Y se puede hacer directa. Practiquen cómo hacer la demostración directa. También se puede hacer. Profe, una duda, bueno, un poquito fuera del tema, pero en cuanto a la demostración de por casos, ¿cómo va? O sea, ¿se tienen que probar que todos los casos son verdaderos, por decirlo así? Si es un problema donde hay que demostrar varios casos, Ajá, bueno, o sea, si puedes partir el problema en casos. si lo puedes partir en casos, tienes que ir demostrando para cada caso. Y sí se consideraría como una demostración por casos. Sí, pero sí Ah, vale. tienes que demostrar cada uno de los casos. Ok, gracias. A ver, Yo vamos. también tengo una duda al respecto con la demostración de casos. Eh, o sea, todos los casos tienen que dar como algo, o sea, Algo verdadero. ajá, llevarnos, Llegar a lo que queremos demostrar. todos los casos tienen que cumplir eso. Sí, todos los casos tienen que cumplir. Ok, bueno, gracias. A ver, vamos a ver. Aquí les tenía un ejemplo. Pero ahorita se los doy. Déjenme pasar a estos dos teoremas que tengo más para tratar de llegar a eso que me están preguntando. Vamos a poner aquí teorema. Si f es una función que va de a a b, es cancelable por la izquierda, entonces f es inyectiva. Es el recíproco de la proposición anterior que demostramos. Les decía, pues si es inyectiva, pues es cancelable por la izquierda. Ahora, si es cancelable por la izquierda, entonces f es inyectiva. Entonces, para hacer mi demostración, me fijo en mis hipótesis. Vamos a hacerlo rápido. Mi hipótesis es que f es cancelable. Cancelable por la izquierda. Por la izquierda. ¿Qué quiere decir que f sea cancelable por la izquierda? Pues dijimos que existen funciones h y k. Son acá. F va de A a B, de C a A, tales que si H compuesta con F es igual a K compuesta con F, entonces H es igual a K. ¿Sí? Tengo esta propiedad como hipótesis. Tengo que demostrar que F es inyectiva. Por demostrar que F inyectiva. Es decir, acá. Es decir, que si
tomo dos imágenes iguales de F, tengo que concluir que sus preimágenes son iguales. Entonces ya tengo mi hipótesis y lo que quiero demostrar. Entonces, pues, voy a agarrar, pues, justo esto de aquí como una hipótesis y justo la que tengo acá arriba. Ahora, F es cancelable. Quiere decir que existen funciones tal que, pues, pasa esto de acá. Aquí, ¿cómo podemos hacer la demostración? Me parece que... A ver, vamos a hacerlo por reducción al absurdo para seguir practicando. Demostración por reducción al absurdo. Muchas veces la directa es más fácil de entender. Ok. Entonces, vamos a suponer que X1 es diferente de X2. Entonces, vamos a definir, tengo dos funciones, H y K, que van de C a A, tienen que ir a A. Y de hecho esta X1 y esta X2 están en A, ¿no? Son elementos de A. Porque F va de A a B. Entonces vamos a definir a estas H y K. Vamos a definirlas así. A ver. Voy a definir H de un conjunto C. Aquí dijimos que es un conjunto C. Pero vamos a decir que ese conjunto C es un unitario. ¿Sí? Lo voy a tomar como unitario porque ahorita lo que me interesa nada más es la relación que van a tener con X1 y X2. Sí. Tal que H de X es igual a X1 y H, y aquí sería K de X sea igual a X2. Entonces defino esas dos funciones. Esas funciones existen porque es lo que me dice mi hipótesis. F es cancelable. Entonces existen estas dos funciones tal que cuando yo compongo, entonces si yo compongo H compuesta con F, esto es igual a K compuesta con F. Eso es por hipótesis. Por hipótesis yo tengo que esas funciones existen. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa. H compuesta con F de X es igual a F evaluada en H de X. Pero H de X es X1. Aquí lo tenemos acá arriba, por cómo la definimos. Entonces, F de X1. Y K compuesta con F de X, del mismo X, es igual a F evaluado en K de X. Pero K de X es igual a X2. Entonces tengo F de X2. Pero estamos suponiendo, como lo estamos haciendo por contradicción, estamos suponiendo esto y esto como válido. Entonces, F de X1 es igual a F de X2.
Entonces, estos son iguales. Ujú. Entonces, de aquí tendríamos que H compuesta de F es igual a K compuesta de F. Ujú. Pero F es cancelable, ¿sí? Es decir, puedo hacer esto. Ay, se borró. Bueno, puedo cancelar la F. Entonces, de aquí yo voy a concluir que H es igual a K. Ujú. Porque F es cancelable. Pero esto me lleva a una contradicción. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué esto me lleva a una contradicción? Porque habíamos supuesto que H... Ah, no, espere. Ah, no, ya no sé. Si se dan cuenta, Porque Las imágenes dijimos son que diferentes. eso iba a ser igual a X1 y X2 y dijimos que eran distintos. así es. Aquí por nuestra construcción, el dominio de H y de K coinciden. El codominio o contradominio de H y K también coinciden. Pero la regla de correspondencia ya no es la misma porque H me lleva a X a X me la lleva a X1 y K a esa misma X me la lleva a X2. Entonces H y K son diferentes. Ujú. De hecho son diferentes porque por lo que tengo aquí arriba, X1 es diferente de X2. Entonces estas cosas van a ser diferentes. Pero estoy llegando a que son iguales también. O sea, son diferentes y son iguales al mismo tiempo. Eso es una contradicción. ¿Cómo llegué a esa contradicción? Pues de suponer que X1 es diferente de X2. Vamos a ponerla así entonces. Se lo voy a poner así. A ver si queda un poquito más claro. Como no puede Profe, una suceder. pregunta. Sí, Perdón, H compuesta con F es igual a K compuesta con F. Eso llegamos, bueno, eso lo tenemos porque arriba, no, en el, donde está el entonces, aquí. ahí. Eso lo tenemos por hipótesis, ¿verdad? O sea, aquí a lo mejor yo lo puse mal. ¿Cómo? No Aquí lo voy a o sea, eso no borrar. lo sabemos. Ok. Sí. Sí, no sé por qué lo puse ahí. Le puse. Entonces esto. No. Más bien, cuando componemos a H y a K con F, nos damos cuenta de que son iguales por esto que tenemos acá arriba. Que sabemos que sí es verdadero. Y entonces llegamos a que pasa esto. Pero si esto pasa por hipótesis, ajá, si eso pasa, aquí está, entonces podemos concluir que H y K son iguales, ¿sí? Porque estamos aplicando nuestra hipótesis. Acuérdense que en reducción al absurdo las hipótesis ambas son verdaderas, las estamos considerando como verdaderas. Entonces, haber puesto esta parte aquí, está mal, ¿sí? Esto no va. ¿Sí? Eso ya lo borré, pero mi goma está tardando en reaccionar. Y eso que ya actualicé mi programa y me está fallando. Si no, voy a tener que buscar otro. Bueno, eso no va. Qué bueno que me dices, eso no iba ahí. Bueno, concluimos así. Como no puede suceder que H igual a K y H diferente de K, haber supuesto que X1 diferente de X2 fue un error. ¿Sí? Porque justo este supuesto fue el que nos llevó a esta conclusión. Por lo tanto,
lo que sí es verdad es que x1 es igual a x2. Y terminamos porque justo eso es lo que queríamos demostrar desde un principio. Profe, otra pregunta. ¿Por qué dijimos que f de x1 es igual a f de x2? Aquí, Bueno, es que eso es lo que queremos demostrar, ¿no? sí, queremos demostrar que f es inyectiva. Pero acuérdate que cuando tú demuestras que f es inyectiva, supones como válido esto, y tienes que probar esto, porque es una implicación. Ah, ok. Entonces esto sí lo podemos considerar válido. Ahora hay que demostrar esto de aquí. ¿Sí? Entonces, pues por lo que les digo, entonces ya sería como si tuviéramos dos hipótesis. La primera es la que nos da que f es cancelable, y esta nueva, porque sería la hipótesis particular de esta implicación. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Por nada. Y así terminaríamos. Esto es lo que demostramos, y justo es lo que queríamos demostrar. Aquí. Está muy sucio lo que acabo de hacer. Lo voy a tener que reescribir mejor. Pero es que es más difícil como que señalarle ciertas partes de lo que he escrito sin utilizar colores y rayones. Solamente con el cursor quizá algunos se pueden perder. Pero pues se hace un encimadero. Por eso voy a tratar de mejorar esto y ya subírselos al rato. Y pues ya no sé si tengan alguna duda. No sé si tengan alguna duda. Si no, pues ahí ¿Puedes subir un poco la pantalla, por favor? ahí le dejamos. Sí, claro. Gracias. Ok, parece que no tienen duda. Chequen las demostraciones. La próxima clase ya nada más hacemos otra demostración de funciones. Vemos un ejemplo y pasamos a cardinalidad. Y sigan haciendo su tarea. Entonces, aquí terminamos por hoy, chicos. Los veo el jueves. Gracias, profe. No por Tengo una nada. pregunta. ¿Sí? Gracias, profe. Negar que F no Por es, nada. bueno, más bien, decir que F no es inyectiva, entonces yo puedo proponer que existen X1, X2, tales que X1 es distinto de X2 y F de X1 es igual a F de X2. Así es, exacto. Vale. Sí, acuérdate que inyectividad es 1 a 1. Entonces pierdes inyectividad cuando dos elementos van a uno mismo. Vale, gracias. ¿Sí? No, por nada. Hasta luego, gracias. Hasta luego, hasta luego.